Hola, ¿cómo están? Pati, Iván, efectivamente este es el ambiente que se vive a esta hora en la ciudad de Antofagasta y quiero que pasemos a revisar de inmediato y a escuchar un poquito en las imágenes de Hans Cortés cómo se ha vivido la jornada de hoy, esta movilización muy masiva y también por lo demás muy pacífica. Escuchemos un poquito. Pueden escuchar cómo al ritmo de las batucadas se va movilizando esta marcha que está recorriendo las principales calles del centro de Antofagasta. La verdad que las autoridades nos hablaban de cerca de 6.000 personas, pero lo que yo veo acá en terreno es que es prácticamente el doble de esa cifra. Yo estoy hablando de más de 10.000 personas que durante el día de ayer y hoy han llenado las calles de la ciudad de Antofagasta. Los que llevan la batuta, como se dice, son los jóvenes que están al principio, los estudiantes, los escolares que están al principio de esta movilización y que en un par de horas ha recorrido bastantes calles del centro de la ciudad. El día de ayer se sumaron los trabajadores del sector público que tuvo una gran convocatoria también. Vimos a trabajadores de las municipalidades, de los servicios públicos como el registro civil, la aduana, entre otras organizaciones, gremios de la salud también sumados a esta movilización. Hay muchas banderas representativas de muchos sectores, pero la verdad que la que llama más la atención y como ha ocurrido también en otras marchas es la bandera chilena. La verdad es que la mayoría tiene en sus manos la bandera chilena que flamea en medio de esta marcha. Vemos también, al igual que el día de ayer, muchos bailes, de hecho prácticamente coreografías y que van subiendo el ánimo durante esta movilización porque entendamos que empezó a eso de las 11 de la mañana y el día de ayer eran prácticamente las 5 de la tarde y esto seguía, sigue con harta energía, harto ánimo también se ha desarrollado esta marcha por el centro de Antofagasta y ustedes pueden ver también cómo se siguen sumando personas. Nosotros nos encontramos en un punto específico que es el sector de la Plaza Colón, pero la verdad que esto comienza mucho más arriba, 7, 8 cuadras más arriba, sector Plaza Sotomayor, sector Mata con Prat, ahí, a ese lugar comenzaron a llegar las personas y la verdad es que avanzan y uno puede observar cómo se siguen sumando personas a esta manifestación. Como les comentaba, hasta ahora todo muy tranquilo, muy familiar, muy pacífico, de hecho vemos cada vez menos presencia policial, a esta hora al menos, salvo los efectivos que están resguardando el edificio de la Intendencia, porque nos encontramos frente al edificio de la Intendencia, pero la verdad es que es poco. Y hay que decirlo, a veces la presencia policial a veces angustia un poquito a los manifestantes y por eso también ellos ahora se movilizan de manera bastante tranquila. La verdad es que la ciudad de Antofagasta hoy está regresando de a poco a la normalidad. Están los supermercados, la mayoría de ellos operativos, al igual que las estaciones de servicio. Y el balance que ha hecho la autoridad también ha sido bastante positivo, al menos en el marco de estas manifestaciones. Como les comentaba también, un importante contingente ha llegado acá del sector de los trabajadores y estamos hablando de los sindicatos y los trabajadores del área de la minería. Ellos habían anunciado, y acá en la región de Antofagasta, la presencia, por supuesto, del sector minero es muy fuerte, que también se han sumado a esta movilización. Estamos hablando, por ejemplo, de Minera El Peñón, también de Minera Saldívar, de Minera Antucoya, quienes de hecho ellos se encuentran aparte por otros motivos movilizados y también se sumaron a esta movilización acá en el centro de Antofagasta. Por supuesto, la CUT también está presente y como el día de ayer y el llamado salía de ellos también las representantes del sector de la ANEF, de los trabajadores del sector público también desplegados acá con sus banderas muy tranquilos, movilizándose. Iván, Patricia. Daniela, dos preguntas. Primero, el tema del transporte público se ha ido normalizando en Antofagasta y segundo, tú mencionabas que los supermercados están funcionando en su mayoría con normalidad. Es decir, distinto de lo que hemos visto en otras ciudades. Sí, efectivamente. Mira, lo que respecta en el transporte público, afortunadamente aquí no han ocurrido mayores problemas, salvo que algunas líneas, por ejemplo, del Transantofagasta han tenido que modificar sus recorridos porque la movilización recorre todo el centro. Entonces, las líneas han tenido que ir modificando sus recorridos para no toparse con la movilización o bien cuando se generan a veces congestiones, tienen que esperar bastante tiempo a que la movilización pase para ellos continuar con su recorrido. Al igual que los toques de queda, que el día de ayer fue a partir de las 21 horas, hasta esa hora aproximadamente, incluso un poquito antes, había locomoción colectiva, pero la verdad es que no se ha visto mayoritariamente afectada.
en el caso de los supermercados y estaciones de servicio. El día lunes veíamos bastantes filas y la gente un poquito conmocionada por la situación, pero la verdad es que tanto supermercados como estaciones de servicio, y nos han reiterado desde las administraciones de los respectivos locales que les comento, es que están con abastecimiento completo, que están tratando de volver a la normalidad, funcionando bien, algunos de ellos sí hasta las 3 de la tarde aproximadamente, salvo aquellos supermercados que se encuentran en el centro de la ciudad. Me refiero específicamente 2 supermercados Unimark y Santa Isabel que han sido saqueados. Estos por supuesto no están funcionando, pero el resto de las cadenas de supermercados están funcionando bien, están con resguardo policial. En algunos sectores sí se generan filas porque obviamente que llega mucha gente, pero la verdad todos entrando de manera normal, respetando sus turnos, nadie sale tampoco con carros llenos de mercadería, solamente personas que vienen a buscar lo que necesitaban, y las estaciones de servicio 100% operativas, y de hecho las estaciones de servicio ya ni siquiera se ven filas. La verdad que eso ha funcionado muy bien acá en Antofagasta. Bien, Daniela, un completo panorama y alentador panorama también el que nos muestra Antofagasta con esta movilización que es pacífica, que es festiva, que es alegre, donde no hay destrozos, donde los supermercados, salvo esos 2 que fueron saqueados en el centro de la ciudad, están operando de manera normal, donde el transporte público no ha sido atacado y solo ha tenido que desviar su recorrido porque pasa por el centro de la ciudad, y donde las bencineras incluso ni siquiera tienen atochamiento de público, distinto de lo que pasó en las primeras jornadas, donde se produce esta suerte de psicosis y todo el mundo quiere comprar productos básicos, llenar el estanque del automóvil, aunque lo tenga a 3/4, lo quiere llenar igualmente para de alguna forma estar garantizado por las jornadas que se vienen. Así que nos quedamos con esa panorámica de Antofagasta. Daniela, regresamos contigo en cualquier instante. Sí, mientras vemos ahí en la pantalla distintos puntos en los cuales se están realizando movilizaciones a esta hora de la tarde. Vamos ahora a Concepción. Está allá el periodista Felipe Jara para contarnos lo que está ocurriendo hasta ahora. Felipe. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, nosotros estamos acá en la avenida O'Higgins, frente a la Plaza de la Independencia, pleno centro de Concepción, en donde tal como en las jornadas anteriores se sigue desarrollando esta manifestación, este llamado a salir a las calles de manera completamente pacífica. A diferencia de la jornada de ayer, jornada histórica, hay que recordarlo, cerca de 100.000 personas salieron a las calles. Durante la jornada del día de hoy quizás la convocatoria se retrasó un poco. Ayer a las 11 de la mañana ya había mucha gente en el centro de Concepción. Hoy día la gente salió un poco más tarde, pasado el mediodía, pasadas las 12 horas, ya comenzó a llegar mayor cantidad de gente. A eso de las 13 horas ya había una cantidad bastante considerable acá en este punto del centro de la capital de la región del Biobío. Una convocatoria bastante multitudinaria, como ha sido la tónica durante las últimas jornadas, en pleno orden, de manera completamente pacífica. Está llegando la gente acá hasta este lugar con sus cacerolas, con banderas, con pancartas, en un punto en que también en el Odeón de la Plaza de la Independencia se han estado desarrollando actos culturales durante toda la jornada. Grupos musicales han estado acá en este lugar. De hecho, en este momento se está desarrollando un acto cultural. Hay un grupo musical en el Odeón de la Plaza de la Independencia, en esta fiesta que se está viviendo acá en este lugar. Una convocatoria en que también se han sumado algunas organizaciones, además de las personas, las organizaciones de trabajadores de los sectores públicos. Por ejemplo, durante esta jornada también se sumaron los sindicatos de ASMAR, de los astilleros de la Armada, cerca de 1.000 trabajadores que desde Talcahuano marcharon hacia el centro de Concepción. También, por ejemplo, hinchadas de 2 clubes emblemáticos de la zona, que probablemente si lo habían hecho durante jornadas anteriores, el día de hoy fueron bastante más masivas. Por ejemplo, la hinchada de Arturo Fernández Vial y de Deportes Concepción también han llegado durante esta jornada. Si giramos en la cámara, si hacemos un paneo hacia la derecha, por ejemplo, podemos ver cómo la hinchada de Arturo Fernández Vial está llegando hacia este sector del centro de Concepción, como se los decíamos, en una convocatoria que se sigue desarrollando de manera completamente pacífica. Vamos a ver si alcanza en el número, en cantidad, a la jornada histórica de la que le hablábamos el día de ayer, en donde cerca de 100.000 personas repletaron las calles
de Concepción. También hay que tener en consideración otro punto, ya que durante la jornada del día, hasta al menos el día de ayer, el toque de queda en la provincia de Concepción regía desde las 18 horas. Hoy día esa situación ha cambiado. Durante la mañana, las autoridades, el intendente del Biobío junto al contraalmirante Carlos Huber anunciaron que se flexibilizó el toque de queda, es decir, se acortó su duración. Y a partir de esta jornada, eso siempre de acuerdo a lo que destacaron en evaluación, el toque de queda va a comenzar no a las 18 horas, sino que a las 23 horas y se va a extender hasta las 4 de la madrugada del día viernes. Eso en cuanto al toque de queda. Vamos a ver si es que esa situación influye en la masividad de esta convocatoria y también en su extensión, ya que recordemos durante la jornada del día de ayer, ya a las 5:30, aproximadamente a las 17:30 horas, la convocatoria se encontraba ya completamente disuelta y la gente ya estaba regresando a las calles debido a que justamente a esa hora comenzaba a regir esta medida. Vamos a ver qué sucede el día de hoy respecto de esto y qué ocurre también con el comercio respecto de este toque de queda que ya ha sido flexibilizado y va a comenzar, como se los decía anteriormente, a las 23 horas. Claro, uno de los temas que se había comentado en Concepción era precisamente esto de que comenzaba muy temprano el toque de queda. Se produce esta modificación, va a comenzar más tarde. ¿Cómo dirías tú que fue la jornada de anoche en materia de seguridad allá en la provincia de Concepción? Sí, la jornada de ayer particularmente se vivió bastante tranquila, fue una jornada y responde un poco a la tónica que se estaba viviendo, ya se notaba que venían dándose jornadas más tranquilas durante la madrugada. La única situación quizás que alteró el normal funcionamiento de la zona durante la jornada del día de ayer, recordemos, fue este lamentable accidente ocurrido en la comuna de San Pedro de la Paz, en donde una persona en estado de ebriedad arrolló a un grupo que se encontraba manifestándose y producto de esta situación 15 personas resultaron lesionadas de diversa consideración y lamentablemente un adulto y un menor de 5 años perdieron la vida. Esa fue la única situación que ha alterado el orden público durante la madrugada en las últimas jornadas y de hecho también a eso responde la medida que anunciaron hoy día las autoridades respecto de flexibilizar el toque de queda y acortarlo. Había también un poco de molestia por parte o incomodidad quizás de parte del comercio, de los comerciantes, del centro de Concepción, también comerciantes minoritarios. ¿Por qué? Porque, claro, a las 6 de la tarde, ellos antes, incluso 4 de la tarde, 16 horas, ya tenían que comenzar a cerrar sus locales, sus negocios, porque muchos de ellos tampoco viven en Concepción y tenían que regresar a sus comunas de origen. Entonces, claro, de alguna manera, lo que manifestaron las autoridades es que esta medida también responde ya a la necesidad de comenzar a normalizar de alguna manera la situación, particularmente en el Gran Concepción, en la provincia de Concepción, que es la que está sujeta a esta medida del toque de queda y que se los reiteramos durante esta jornada va a regir por primera vez entre las 23 horas y las 4 de la madrugada. Ahí hay una señal que es bien potente y que si uno lo liga a las palabras del presidente Piñera de intentar levantar el estado de excepción e intentar levantar el toque de queda, es algo parecido a lo que ocurrió ayer en la región metropolitana, donde se postergó la entrada en vigencia, fue más tarde, a las 10 de la noche, y hasta más temprano, hasta las 4 de la mañana. Ahora estamos hablando en Concepción 23 horas, es decir, se alarga todavía más la libertad de tránsito, de funcionamiento, de reunión, en fin, y la entrada es a las 4 de la mañana, es decir, se hace un toque de queda bastante más corto, es quizás una puesta a prueba de cómo va a responder no toda la sociedad, sino que aquellos grupos que se han concentrado en realizar desmanes probablemente, para ver si podemos volver a tener un estado de normalidad en el país sin presencia militar en la calle, por ejemplo, que es una de las grandes aspiraciones de amplios sectores del país que dicen que hay que desmilitarizar ya, pero por otra parte el gobierno está en esta tesis. Mientras no haya garantía de que se va a respetar el orden público, de que no se van a vandalizar, no sé, más estaciones del metro, buses del Transantiago, locales comerciales, son 677 los locales que han sido vandalizados solamente en estos días, en fin, no se puede levantar. Entonces, esta
me parece que es una prueba. Claro, porque además implica el horario de toque de queda, que mucho antes tienen que empezar a paralizar las actividades, tenga que ver con el trabajo, con el poder movilizarse hasta las casas, el tema del transporte o los locales comerciales que hayan abierto, tienen que empezar su operación de cierre, por así decirlo, mucho más temprano. Y en Concepción se da la particularidad que el toque de queda comenzaba muy temprano, comenzaba a las 6 de la tarde. Por eso, el que se extienda hasta las 11 de la noche significa que la gente va a poder estar en la calle hasta más tarde. Ya con la luz del día absolutamente fuera y con la noche presente. Entonces la posibilidad de poner a prueba va a ser interesante aquello. Felipe, te dejamos en Concepción. Tomamos el contacto contigo en cualquier minuto.